La apertura del centro crea posibilidades inmediatas para el desarrollo y control de piezas. Al establecer una influencia central inmediata, las negras reflejan la ambición de las blancas, preparando el escenario para un duelo clásico de estructura de peones. Al desafiar el punto de apoyo central de las negras, C4 crea inmediatamente una tensión dinámica de peones y abre líneas para una posible actividad de piezas. Solidificando el centro y preparando el desarrollo de la pieza, esta sólida respuesta abarca una batalla posicional. Al asegurar el peón central y preparar el desarrollo del flanco de rey, este paso natural fortalece inmediatamente la estructura de peones de las blancas. Esta incursión caballeresca lleva al caballo a su casilla más activa y lo prepara para el enroque en el flanco de dama, al tiempo que desafía las ambiciones centrales de las blancas, consolidando la influencia central y preparándose para desafiar la estructura de peones del flanco de dama de las negras. Al solidificar la estructura de peones central, este caballo se reposiciona para apoyar una posible expansión en el flanco de dama y prepararse para la ruptura, C5. Iniciar presión sobre el caballo fija el control central de las negras y se prepara para posibles avances de peones, creando exigencias tácticas y posicionales inmediatas. Desafiando la influencia del alfil, este empujón de peón compromete sutilmente la estructura del flanco de rey de las negras, creando potencialmente debilidades en el futuro. El obispo se retira, pero no sin propósito. Mantiene influencia sobre las casillas oscuras centrales, esperando pacientemente para explotar cualquier debilidad que pueda surgir de la estructura de peones de las negras. Al solidificar la estructura central de peones, esta maniobra tiene como objetivo reforzar el peón D5 y prepararlo para posibles ataques de peón como C5, un tema común en las estructuras de gambito de dama rechazado. También prepara sutilmente el desarrollo del alfil de la reina hasta una casilla más activa. Al solidificar el centro, este avance de peón se prepara para desarrollar el alfil hacia una casilla más activa, influyendo potencialmente en la casilla E4 y reforzando el peón D4 mientras se mantiene una estructura de peones compacta y defendible. Desafiando audazmente la estructura de peones del flanco de dama de las blancas y apuntando a apoderarse de un espacio vital en el flanco de rey. Esta agresiva embestida de peones crea inmediatamente complicaciones tácticas y obliga a las blancas a reaccionar. Es una maniobra de alto riesgo y alta recompensa que abre líneas para las piezas atacantes de las negras, pero que también debilita potencialmente el escudo de peones del rey. Retirar el alfil a un lugar seguro evita la tormenta de peones inmediata y se prepara para contrarrestar el agresivo empuje de peones de las negras. Las blancas pretenden explotar el debilitado flanco de rey que han creado los peones negros en avance, abriendo potencialmente líneas para un ataque posterior. Este reposicionamiento permite a las blancas reagruparse y considerar desarrollar sus piezas armoniosamente, tal vez apuntando al centro o preparándose para una expansión en el flanco de dama. Es una forma sutil de cambiar el enfoque de las amenazas inmediatas de las negras a un plan más estratégico a largo plazo. Esta maniobra del caballo, que desafía agresivamente la influencia del alfil en el flanco de rey, crea inmediatamente un desequilibrio espacial y obliga a las blancas a reconsiderar la casilla óptima de su alfil, lo que potencialmente altera el desarrollo coordinado de piezas para las blancas. Al centrar la atención en la actividad del alfil de las casillas oscuras, las blancas lo reposicionan estratégicamente en una casilla que presiona activamente a los peones del flanco de dama de las negras, creando simultáneamente amenazas potenciales de mate contra el ahora expuesto rey negro y obstaculizando la fluidez del desarrollo de las negras. Este reposicionamiento, que recupera la influencia central y se prepara para posibles maniobras de avanzada de los caballos, es una maniobra defensiva clave para asegurar el flanco del rey y desenredar la estructura de peones del flanco de rey, abriendo potencialmente diagonales para futuras actividades de piezas. Al reforzar la cadena de peones y limitar la expansión del caballo negro, este sutil empujón de peón prepara una posible acción en el flanco de dama y mantiene viva la tensión central. Cambiar ese caballo en E5 abre la columna F para posibles acciones futuras y libera a la dama negra para participar más activamente. Pero también entrega el puesto defensivo vital del alfil de las casillas oscuras y le otorga al caballo blanco un fuerte puesto avanzado en D5 si puede encontrar su camino allí. Tomar el peón central en E5 abre una diagonal crucial para el alfil blanco y comienza a solidificar el control sobre el territorio del flanco de rey.
preparándose para posibles avances de peón o reposicionamiento de piezas destinados a explotar el rey algo expuesto de las negras. El reposicionamiento del caballo a la quinta fila, si bien parece agresivo, permite a las blancas consolidar el control central y potencialmente lanzar un ataque en el flanco de rey. Este caballo ahora se convierte en un objetivo, lo que podría obligar a realizar más maniobras defensivas y debilitar la estructura de peones de las negras. Al desatar la tormenta de peones centrales, este movimiento inyecta dramáticamente dinamismo al juego, tomando el control inmediato de casillas cruciales y apuntando a abrir líneas para las piezas blancas. Lograr un punto de apoyo en el centro con el avance del peón es una apuesta audaz por ganar espacio y desafiar el control central de las blancas, aunque crea una debilidad potencial en la casilla E6 y podría dejar al caballo en F5 sintiéndose algo aislado si no puede encontrar apoyo. Al abrir una diagonal vital para la dama y el alfil, esta captura divide decisivamente la estructura de peones de las negras, creando puntos débiles aislados que requerirán una defensa cuidadosa y potencialmente dictarán toda la estrategia del medio juego. Las negras acaban de entregar la mayoría de peones centrales a cambio de una posición estrecha y un rey potencialmente expuesto. Recapturar el peón es un intento audaz de reequilibrar el material, pero abre líneas para las piezas blancas y crea una presión inmediata sobre las columnas E y F, un momento crítico donde el cálculo preciso es primordial para evitar desventajas tácticas en cascada. Forzar a la dama a salir del tablero toma la iniciativa, abriendo un camino para que la torre en D1 domine la columna D ahora vacía y presionando al caballo negro mal colocado. La reubicación de la monarca ahora altera fundamentalmente el carácter del final, exponiéndolo a amenazas potenciales a lo largo de las columnas y diagonales abiertas a medida que las damas son neutralizadas. De repente, el flanco del rey blanco es un objetivo abierto, lo que invita a un rápido avance de las fuerzas negras ahora que su escolta real se ha ido, y la larga diagonal está despejada para posibles maniobras de los caballeros hacia el asediado monarca. El viaje del rey hacia el flanco de dama, aunque aparentemente defensivo, ahora expone casillas débiles cruciales alrededor del monarca e inicia un complejo acto de equilibrio entre solidificar la estructura de peones y coordinar el juego activo de piezas para contrarrestar la presión inmediata de las blancas en el flanco de rey. El rey negro queda repentinamente expuesto en el flanco de dama, en marcado contraste con el rey blanco escondido detrás de la maniobra de enroque completada. Instantáneamente, el alfil se embarca en una incursión diagonal, mirando el precario peón de F2 e insinuando un deseo de escapar del estrecho flanco de dama. Un redespliegue audaz en esta estructura de peones desequilibrada, donde el avance central de las blancas ha creado una ventaja espacial significativa. Resolviendo finalmente la tensión del peón central, esta recaptura abre la columna B para su torre y apunta a solidificar su estructura de peones en el flanco de dama, aunque crea una ligera debilidad en C3 que las negras ciertamente explorarán. Al sacrificar el alfil por dos peones, las negras pretenden alterar la estructura de peones del flanco de dama de las blancas y potencialmente liberar el peón H como fuerza de contraataque, aunque deja a su rey bastante expuesto en el centro. Liberar el peón G busca ganar un espacio central crucial, creando una barrera contra las piezas activas de las negras y al mismo tiempo apunta a abrir la columna G para un posible ataque futuro. Un momento crítico. Las negras se consolidan después de la captura del peón, con el objetivo de activar el alfil y potencialmente desafiar las columnas abiertas. Este movimiento indica un deseo de mejorar la coordinación de piezas, buscando desenredar el flanco de dama mientras el rey blanco permanece expuesto en el centro. La atención se centra en desarrollar piezas inactivas y prepararse para un posible contrajuego en el flanco de dama o una reestructuración defensiva. Abrir la diagonal para el alfil tiene como objetivo presionar los peones vulnerables de las negras en el flanco de rey y prepararse para posibles avances o intercambios en el flanco de rey que podrían abrir líneas hacia el aislado rey negro. Liberar la torre en la columna D abierta inmediatamente presiona a los peones centrales de las blancas y establece un puesto de avanzada crucial para las fuerzas negras. Consolidar la influencia del alfil y preparar un potencial levantamiento de torre para apoderarse de la columna F abierta. Alternativamente, un riesgo calculado, reposicionar el alfil en una diagonal más activa y al mismo tiempo aceptar un ligero debilitamiento en el flanco de rey. O considere esto. Al fortalecer el centro,
Esta maniobra tiene como objetivo crear una estructura de peones más sólida y restringir las opciones de desarrollo de las negras. Otra perspectiva. Este refuerzo defensivo ofrece cierto grado de seguridad al monarca y prepara el escenario para un potencial reagrupamiento estratégico. Otro enfoque más. La reciente incursión del caballo ha creado un desequilibrio, y la reubicación de este alfil busca explotarlo, aumentando su presión a lo largo de la diagonal larga. Las negras aprovechan la columna C abierta, una vía crucial para la actividad de las torres, con el objetivo de desafiar la imponente cadena central de peones de las blancas y potencialmente acosar al rey aislado. Desplazar la torre a la columna D ahora intensifica el control sobre esa arteria central, preparándose simultáneamente para apoyar posibles avances en el flanco de rey y garantizando la seguridad del rey, proporcionando una casilla de escape en la tercera fila en caso de que la columna B se vea comprometida. Presionando a los peones del flanco de dama desde un ángulo inesperado, este alfil se reposiciona para crear malestar inmediato y amenazar las debilidades estructurales de los peones. El rey se aventura a salir de la seguridad de la posición enrocada, buscando un papel más activo en el centro, potencialmente para apoyar los avances de los peones o influir en las columnas abiertas que están empezando a surgir. Ese alfil encuentra un nuevo puesto en el flanco de rey, observando posibles avances y ofreciendo una guardia silenciosa contra los peones atrincherados de las blancas. El juego gira hacia la paridad material, cuando las blancas desanclan el caballo negro e inician una secuencia que resultará en el intercambio de damas, dando paso a un final caracterizado por desequilibrios en la estructura de peones y potencial para maniobras estratégicas. Asegurar la columna abierta con la torre es un principio fundamental del final, y esta captura en D8 aborda directamente eso, desafiando inmediatamente el control de las blancas sobre la columna central. Consolidar al monarca hacia el centro del tablero ofrece un sorprendente grado de seguridad, con el objetivo de escapar de las escaramuzas inmediatas en los flancos y esperar un momento más oportuno para la acción, mientras simultáneamente se observan las columnas centrales abiertas para futuras actividades del rey. El avance del peón negro en el flanco de dama tiene como objetivo activar las piezas que de otro modo serían pasivas y potencialmente crear un peón pasado, al mismo tiempo que apunta a alterar la ya precaria estructura de peones de las blancas. Al iniciar un reposicionamiento estratégico en el flanco de dama, la torre pretende establecer un control crucial sobre la columna B, creando potencialmente presión contra el peón aislado del flanco de dama de las negras o preparándose para una futura expansión en el flanco de dama. Las negras comienzan a expandirse en el flanco de dama, disputando la columna B abierta y señalando una intención de desarrollar contrajuego lejos del rey actualmente expuesto, preparándose para hacer que el rey adopte un papel más activo, con el objetivo de conectar las torres y potencialmente apoyar un avance de peón en el flanco de dama. El viaje de la torre hacia la primera fila ahora intenta explotar la columna semiabierta, con el objetivo de abrir el flanco de rey y alterar la estructura de peones de las blancas. Liberar el peón de la dama, con esta captura apunta inmediatamente al caballo inmovilizado y tiene como objetivo alterar la incómoda estructura de peones de las negras. Es una decisión pragmática forzar una apertura y simplificar el juego. Recuperar el peón central crucial y abrir la columna para su torre remodela fundamentalmente la batalla posicional, creando amenazas inmediatas a lo largo de ese camino recién liberado y obligando a las blancas a defenderse contra una mayor penetración. Liberar el alfil a C2 ofrece una vía fantástica para retomar la iniciativa y explotar la vulnerable ubicación de la torre de dama negra. Tomar la columna B abierta es un paso crucial, pero tiene el costo de exponer momentáneamente a tu monarca a posibles jaques y crear una estructura de peones ligeramente dispersa en el flanco de dama. Liberando al alfil de su escudo de peones, este intercambio en la tercera casilla del alfil tiene como objetivo interrumpir la cadena de peones negras y preparar una presencia más activa de las torres. El viaje del alfil a D1 marca un intento audaz de recuperar material perdido y activar una pieza inactiva, con la esperanza de alterar la estructura de peones cuidadosamente construida por las blancas y crear un contrajuego contra el rey expuesto. Recuperar la columna abierta es primordial, y reposicionar el alfil en su puesto avanzado permite una defensa activa de los peones ahora vulnerables. Al sondear la estructura defensiva del rey con el alfil, las negras fuerzan una reacción necesaria,
interrumpiendo los recientes esfuerzos de consolidación de las blancas. Buscando activar el potencial latente del monarca, el rey se aventura hacia adelante, iniciando una atrevida maniobra hacia el centro del tablero. Este audaz paso lateral, si bien crea una debilidad temporal del peón en F2, tiene como objetivo recuperar el ritmo perdido y potencialmente desviar la pieza real a una posición más dinámica y activa para el final subsiguiente. La estrategia depende de si las negras pueden explotar eficazmente al rey expuesto antes de que las piezas blancas logren una mayor coordinación y control de las líneas abiertas. Interrumpir la estructura de peones de las blancas y centralizar el alfil restante crea amenazas inmediatas y abre nuevas posibilidades para tus torres, con el objetivo de explotar la incómoda ubicación del rey de las blancas. Garantizar la nueva seguridad del rey en el flanco de rey, un ajuste posicional crucial, permite a las blancas concentrarse en consolidar su ventaja activando el alfil de la dama y potencialmente explotando las piezas ligeramente descoordinadas de las negras. Desafiar la cadena de peones central es el objetivo inmediato, con el objetivo de derribar la imponente estructura de las blancas y potencialmente abrir líneas para el contrajuego. Tomar el control de la columna abierta con el alfil permite a las blancas presionar a los peones potencialmente débiles del flanco de dama de las negras. El intercambio de esos alfiles inicia una transición fascinante al final del juego, que potencialmente desbloqueará una mayoría de peón central para las negras si pueden sortear las complejidades tácticas inmediatas. Recuperar el alfil sacrifica al defensor clave del rey negro, abriendo un asalto directo a la debilitada monarquía. Al abrazar la recién descubierta diagonal abierta para el alfil, este rey busca refugio de los peones invasores y las amenazas potenciales en el flanco de dama. La retirada del alfil a G6 apuntala la estructura de peones del flanco de rey, preparándose para disputar las columnas abiertas y potencialmente lanzar un contraataque con las piezas restantes. Sacrificar el alfil aquí simplifica dramáticamente la posición, apuntando a explotar la diagonal recién abierta para la dama y potencialmente creando peones pasados en el proceso, aunque deja a tu rey algo expuesto. El alfil se retira, un reagrupamiento táctico después del decidido avance del peón, con el objetivo de apoyar a las piezas restantes y prepararse para futuras escaramuzas territoriales a lo largo de las columnas abiertas. Recuperar material, pero ¿a qué coste posicional? El peón en C3, aunque técnicamente es un intercambio, deja el flanco de dama de las blancas significativamente debilitado, creando potencialmente objetivos para que las piezas restantes de las negras los exploten más adelante. Las blancas reposicionan el alfil en una casilla más activa, con el objetivo de presionar a los peones debilitados del flanco de dama y evitar que el rey negro encuentre refugio detrás de ellos. Hacer avanzar al rey agresivamente, con el objetivo de aprovechar su nueva actividad en el centro del tablero. Ahora sale tu rey, un participante activo en el final del juego, con el objetivo de apoyar al alfil y potencialmente disputar las casillas centrales. Al escoltar al rey hasta el flanco de dama, esta maniobra tiene como objetivo restablecer un perímetro más seguro, lejos de la amenaza inmediata del alfil centralizado de las blancas y de las líneas abiertas que actualmente plagan al monarca de las negras. Liberar al alfil para que apunte a los peones del flanco de dama abre una nueva vía de ataque. Empujar el peón a E5 finalmente proporciona algo de espacio para las asediadas piezas negras y apunta a desalojar al formidable alfil blanco de la larga diagonal, abriendo potencialmente líneas para el contrajuego. Sacrificar material para activar las piezas restantes a menudo conduce a un juego emocionante, y este movimiento del alfil no es una excepción. La retirada del alfil a D4 abandona su puesto activo en C5, una decisión sorprendente dado que el rey del oponente todavía está algo expuesto en E4 y las blancas controlan la columna D después de los recientes intercambios. Quizás las negras esperan redirigirlo a una diagonal más amenazante o apoyar un avance de peón, pero por ahora se siente como una concesión de iniciativa y una oportunidad perdida de aplicar presión. Desalojar a ese molesto alfil de la larga diagonal abre líneas y se prepara para centralizar las piezas restantes para un asalto al monarca bastante expuesto de las negras. Una audaz embestida de peón busca activar el flanco de la dama creando un peón pasado, pero podría dejar al rey negro expuesto a las piezas centralizadas de las blancas. Empujar al rey hacia adelante afirma su presencia y se prepara para el avance decisivo del peón,
con el objetivo de abrir una brecha en la estructura defensiva de las negras. Al desatar un avance decisivo de peón, las negras sacrifican el ritmo para desbloquear el santuario del rey y crear amenazas inmediatas, lo que obliga a las blancas a reaccionar y potencialmente alterar su ya precaria configuración defensiva. El monarca retrocede, un reposicionamiento necesario para defender la mayoría de peones que ahora avanza implacablemente. El atrevido avance del peón a E3, penetrando en territorio enemigo, altera fundamentalmente el carácter del final al crear un peón pasado que exige atención inmediata por parte del rey blanco. Esta agresiva embestida de peón es un riesgo calculado, cuyo objetivo es perturbar la coordinación de las blancas y potencialmente alejar al rey de tareas defensivas cruciales o crear avances ganadores. La tensión ahora depende de la respuesta de las blancas a esta inesperada amenaza que avanza. El monarca se ve empujado al límite, buscando desesperadamente refugio mientras el peón enemigo encabeza su avance, con el objetivo de solidificar su dominio en la séptima fila y sellar el destino de las rutas de escape del rey blanco. El rey negro se aventura valientemente en el corazón del territorio enemigo, iniciando una audaz penetración central que tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las blancas y potencialmente crear sus propios peones pasados. Asegurar ese puesto de avanzada clave en C6 altera la estructura de peones de las negras y se prepara para un avance decidido hacia el flanco de rey, con el objetivo de explotar la presencia real actualmente expuesta. La audaz carrera del rey hacia el flanco de dama tiene como objetivo alterar la estructura de peones establecida de las blancas y tal vez crear una ruta de escape, aunque conduce a un posible ataque descubierto del alfil. Tomar el peón despeja la columna B y apunta a activar al alfil para que tenga un papel más influyente, presionando potencialmente la débil estructura de peones de las negras más abajo en el tablero. El avance final del peón AE2 pretende crear un peón pasado, una amenaza crítica en este final, pero pasa por alto la posibilidad de una refutación inmediata por parte del alfil blanco en C6. La atrevida incursión del rey, una apuesta desesperada por evitar la inminente cascada de peones, conduce a un inevitable jaque mate. El incesante avance del peón hacia la promoción ha llegado a un punto crucial, una verdadera prueba de la integridad defensiva de ambos reyes mientras la oposición reúne las fuerzas que le quedan para un último empujón.